a Mark Meynell, autor del libro que hemos mencionado, y él es graduado de la Universidad de Cambridge, director asociado de Langham Predicación, es ministro ordenado de la Iglesia de Inglaterra, fue miembro del equipo ministerial de All Souls, la iglesia All Souls en Londres, ha desarrollado su ministerio docente en un seminario en Kampala, Uganda, y también ha desarrollado el ministerio estudiantil en el Reino Unido. Hay varios pertenecientes a la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú aquí, así que están ahí muy vinculados con este movimiento que es del movimiento internacional. Así que, y antes de invitarlo a pasar, quería también mencionarles, ustedes han recibido una tirita ahí para llenar datos. La idea es que llenen los datos con la mayor exactitud posible, porque después los organizadores del evento anuncian poner en sorteo este libro, 2 de estos libros. Así que van a verificar, van a en algún momento recoger los datos, verificar la exactitud de los mismos, y los que están llenados con exactitud pasan por el escáner y el sorteo. Así que es otra manera en cómo queremos que este libro se difunda. Y el libro que se compra es un libro que tiene que leerse. Si no se lee el libro, no tiene sentido tener no más que a veces la polilla se beneficia con mucha ventaja, y antes de que eso ocurra, tener el libro y leerlo y hacer uso de este recurso en el ministerio que desarrollamos. Así que es un privilegio, ¿verdad?, presentar a Mark para ofrecernos la conferencia que tendremos esta mañana. La traducción estará a cargo de Cristian, que nos ayudará para entender los términos en los cuales él nos habla esta mañana. Bienvenido, Mark. Un gusto invitarte por aquí. Good morning. It is a privilege and a joy for me to be back in Lima. Okay, yeah. I first came here, I think, 2006. La primera vez que vine fue el 2006. And it feels like yesterday. I can't believe it's 14 years or in between. Todavía no puedo pensar que han pasado 14 años desde la última vez. But I'm very excited to be here. Estoy muy emocionado de poder estar aquí. And when I first came, I never expected I would return to see one of my books translated. La primera vez que vino nunca pensó que iba a volver para comentar uno de sus libros que había sido traducido. Writing books is a very strange activity. Escribir libros es una actividad un poco extraña. Especially for a preacher like myself. En especial para un predicador como lo es Mark. Because when you preach, you see people's eyes. Porque cuando uno predica, uno ve a los ojos de las personas. And you can tell immediately whether there is a response. Y él puede decir inmediatamente si es que hay una respuesta de parte del público. You can tell immediately whether the people are awake. Puedes también darte cuenta si las personas están despiertas. Or not. No. Or whether they're thinking about their lunch.
o si es momento ya del almuerzo. You know that immediately, and you can see a response. Tú puedes notar rápidamente y ver si hay una respuesta. But with a book, you never see it. Pero en el caso de los libros, uno no puede saberlo. And as soon as you send it to the publisher, it is out of your hands. Claro, y apenas ya esto es el escrito vaya, los publicadores ya está fuera de las manos del autor. And it has nothing to do with you anymore. Y ya no tiene nada que ver contigo. And you have to trust that the Lord will use it somehow. Claro, y uno tiene que creer pues, que el Señor lo va a usar de alguna manera. I did not expect to have books translated, Nunca esperó pues, que haya libros de él traducidos. but of course, when you write, the whole point is you want people to read. Pero cuando uno escribe, pues justamente el punto principal es que la gente pueda leerlos. There is no other reason. No hay otra razón. And when people can read it in a language different from your own, that is amazing. Y es muy especial cuando las personas pueden leerlo en un lenguaje que no es el propio. But I tell you, the biggest surprise Pero la mayor sorpresa is that this is not the first translation of this preaching book. que la mayor sorpresa es que esta no es la primera traducción de este libro de predicación. You will never guess which language it was translated in first. Uno nunca podría adivinar cuál es el primer lenguaje en el cual se va a traducir. And it beat your translation by 2 months. Y ganó. Y ganó la traducción por 2 meses. It's okay. The language is Arabic. El lenguaje fue arábigo. And that is an amazing thing when you know what is going on in the Middle East. Y eso es una cosa muy especial porque cuando uno sabe qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. But isn't it wonderful that we have brothers and sisters all over the world who want to learn how to preach this book better? Pero es siempre fascinante pues tener hermanos por todo el mundo que puedan saber cómo predicar la Biblia de una forma mejor. And it was some brothers in Cairo, in Egypt, who said, we have to have this in Arabic. Fueron hermanos en el Cairo que le comunicaron que tenían que tener el libro para poder saber cómo predicar. But there's an obvious question. Pero hay una pregunta que es obvia. There are hundreds of books about preaching, Hay cientos de libros sobre cómo predicar and maybe thousands of books about studying the New Testament. y tal vez miles de libros de cómo estudiar el Nuevo Testamento. And I have asked this question many times, why do we need another one? Pero y él se ha preguntado a sí mismo, ¿por qué necesitamos un libro más? Well, I do not claim that this book is perfect at all, Bueno, no es una afirmación de él que este es un libro perfecto, nor do I think it is necessarily the best. y, o sea, no necesariamente mejor. That is for others to decide. Claro, está en otros decidir eso. But I think what Chris Wright in his Old Testament book and what I was trying to do is unusual in some ways. Lo que él dice es que el libro de Chris Wright en el Antiguo Testamento, él ha tratado de aterrizar más o menos cuál es la idea. And that is to think about how the different types of literature, the genre in the New Testament, affect our preaching. Y bueno, cómo los distintos tipos de géneros literarios o de cultura afectan la forma de predicar en el Nuevo Testamento. In Langham Preaching, we are working in now over 70 countries in the world. 70. Okay. En Langham Predicación ya trabaja en más de 70 países a nivel del mundo. And in all of them, we have the same passion, Y en todos tenemos la misma pasión. and that is to be faithful to the Bible. Y eso es fiel a la Biblia. So that we can constantly ensure that our messages are shaped by God's Word. Y ellos están en constante, bueno, asegurando constantemente que el mensaje que ellos transmiten esté acorde a las palabras del Señor. It's not simply that we sometimes use the same words, No es simplemente que siempre usemos las mismas palabras,
but that we share the same purpose, pero que compartamos el mismo propósito. and even sometimes share the same form, the shape that that word comes in. Y algunas veces incluso, I'm sorry, The same shape or form. la misma forma o The text, the Bible comes in. algunas veces la misma forma en la cual el texto de la Biblia viene. So you know it's easy to see in the Old Testament. Como saben, es más fácil verlo en el Antiguo Testamento. You know that a psalm is very different from Leviticus. Ustedes saben que Salmos es diferente que Levítico. And that is very different from the second half of Isaiah. Y que estos dos son diferentes al segundo libro de Isaías. And then you come to a book like the book of Proverbs, Y que es diferente también al libro de Proverbios. and that's unlike any other book in the Old Testament. Y es diferente a cualquier otro libro en el Antiguo Testamento. And those differences affect how we understand them and how we communicate them. Y todas estas diferencias o particularidades de cada uno afectan cómo comunicamos este mensaje. The problem with the New Testament is we think we know it a lot better, El problema con el Nuevo Testamento es que pensamos que lo conocemos mejor. and the differences are harder to see. Y las diferencias son más difíciles de identificar. But think about it like this. There are 4 major categories in Pero the New pensémoslo de Testament. esta forma. Hay 4 categorías principales. And the most obvious is, of course, narrative, storytelling. Y la más obvia es una forma narrativa de contar las historias. So the Gospels and the book of Acts. Los evangelios y el libro de los hechos. But there's a part of that, a sort of subsection, Pero hay subsecciones that shares some features with narrative, que comparten ciertas características con la narrativa, but it requires extra care. pero que requieren un cuidado extra. And that is, of course, the category of parable. Y eso es como si fuese una categoría de parábolas. So yes, they are stories, so they follow the same type of literature, Bueno, sí, o sea, son historias que comparten un tipo parecido de literatura, but the way they work and function actually has a unique characteristic. pero en la forma en que trabajan y funcionan tienen características que las hacen únicas. And that demands real care and attention to the details. Y eso exige que haya un cuidado especial a los detalles. For example, I guess everybody in this room could tell me the story of the Good Samaritan. Un ejemplo. Yo supongo que todos pueden decirme cuál es la historia del buen samaritano. And you could do it without opening a Bible. Y lo pueden hacer sin siquiera abrir la Biblia. So it's a famous story, Es una historia muy conocida. and so my guess is that you would know the basic details. Y bueno, supongo que podrían darme los detalles básicos de esto. But I wonder, and I won't test this, don't worry. No les va a tomar el examen. It's too early in the morning. Es muy temprano todavía para tomar exámenes. But I wonder how many people would mention the lawyer that Jesus is speaking to. The lawyer, legal, the man. I'm sorry. Pero me pregunto, o sea, se pregunta si alguno sabe cuál es la ley a la cual Jesús se refiere. Al escriba. El lawyer. I'm sorry. Mhm. I'm so sorry. I was using the word confusingly. Pero él se pregunta si es que alguno sabe el escriba al cual Jesús se refiere. Because you see, you cannot understand that parable without its context. Porque, como pueden ver, no podemos tratar de entender la parábola sin saber el contexto. It's not just a sort of nice story. No es solo una cuestión de que es una historia bonita. In fact, it's not a nice story at all. It's a horrible story. O sea, en efecto, no es una historia bonita como tal. But the reason Jesus tells it is surprising. Pero la historia, o sea, pero la razón por la cual Jesús la cuenta es sorprendente. And you can ask maybe later about this, but I think the story has this purpose.
Pueden preguntar tal vez después de esto, pero la historia en sí tiene este propósito. It is to expose this scribe's attitude to the law Es exponer actitudes hacia la ley and to prove that, yes, he understands the law and thinks he keeps the law, y probar que él entiende la ley y que la respeta, but because of his racism, he cannot keep the law. pero por el racismo no pueden respetar la ley. But you only see that, you only understand it if you see why Jesus tells the story. Pero solo van a poder, digamos, entenderlo si es que entran al detalle de por qué él cuenta la historia. And that changes the meaning of it. Y eso finalmente cambia el mensaje o el significado de la historia. So when it comes to understanding the parables and how we preach them, there are important steps to take. Entonces, cuando tratamos de entender las parábolas y de predicarlas, hay aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Then, of course, there are two more categories. Hay dos categorías más: The letters las cartas and apocalyptic writing. y los libros apocalípticos. And both of those are very different, Ambos son bastante diferentes and they make different demands on us. y hacen diferentes tipos de demandas y exigencias a nosotros. I'll give one or two more examples in a moment. En un momento voy a dar dos ejemplos adicionales. But what we're trying to do in these books is say, let us work out what is unique about this type of Bible writing. Lo que queremos en este libro es por qué las cartas, porque son únicas, ¿no? En ese tipo de escritos. And then see the difference it makes to our preaching of it. Y la diferencia que podrían hacer en nuestro trabajo de predicación. Now, I think there are three reasons I want to give you this morning, very briefly, for why this is important. Quiero darles tres razones breves por las cuales es importante. They are that we face over-familiarity with the Bible. We are too familiar, think we are too familiar. Pensamos que estamos muy familiarizados ya con la Biblia. The second is we fail to see the big story, the big picture of the Bible. La segunda razón es que fallamos en ver, digamos, la historia principal que está en la Biblia. And the third is that we do very funny things with applying the Bible when we fail to see the type of literature. Y el tercer punto es que las aplicamos de una forma algunas veces graciosa como consecuencia de haber entendido mal el mensaje. And in some ways that third one is the most important I want to share with you. Y en algún sentido el tercer ejemplo es lo más importante, que es lo que quiero compartir ahora con ustedes. I would go so far as to say that actually it means some of our preaching is actually dangerous. Esto lleva incluso a decir que algunas prédicas se tornan peligrosas. We all know that false teaching is bad. Todos sabemos que las enseñanzas con mensajes erróneos son malos. Or at least I hope we all do. O por lo menos sabemos que es así. If you don't, you can leave now. Si no, pues pueden salir. But if you, the problem is, if you don't handle the text of the Bible well, el problema es que si no entendemos el texto bien, you can be teaching falsely by accident. Podemos estar mal enseñando por accidente, de alguna forma mal, errónea. We don't want to do that. Y no queremos hacer eso. But actually good intentions are not enough. Pero bueno, no solo buenas intenciones son suficientes. And so we need to think very carefully about what exactly is happening when we preach. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que realmente ocurre cuando predicamos. I'll come back to that. Volveré a este punto. So let me just unpack these three problems that we face. A ver,
analicemos estos tres problemas que acarrean todo esto. So the first is our over-familiarity with the Bible, with the New Testament. El primer problema era muy familiarizado con lo que dice la Biblia. If somebody has grown up in the church, Si alguien ha crecido en la Biblia, en and la iglesia, they went to children's Sunday school, iban a las escuelas dominicales, they all know the stories. todos sabrían las historias, todas las historias. And we know what Jesus did and where he went. Y sabríamos qué es lo que hizo Jesús, a dónde fue y qué es lo que... And so, because we think we know what is on the page, y porque creemos que es lo que está ya en la Biblia, we don't actually read it carefully. no lo leemos con cuidado. Let me ask you a question, and you can answer if you like. Permítanme hacerles una pregunta y pueden responderla si gustan. How many kings visited the baby Jesus? ¿Cuántos reyes visitaron a Jesús recién nacido? No sabemos. No dice. No saben. Porque no dice. You don't know? Good, yep. No lo saben. No lo saben. I'm hearing voices. It doesn't say. The Bible doesn't say. But it doesn't say they were kings. So, there are a few. In my country, we have a Christmas song about the three kings. Do you have that? En mi país tenemos una That's not an canción. invitation to sing it. En mi país, por ejemplo, tenemos una canción que habla de los tres reyes. And so, from when I was a child, I thought three kings came to visit Jesus. Y cuando yo era niño pensaba que eran tres reyes los que habían visitado a Jesús, But they didn't. pero no, en verdad no era así. There were no kings. No eran reyes. Because the text, if you look at it carefully, talks about magi or astrologers Porque si vemos con cuidado en el texto, no habla de reyes, sino habla de astrólogos. but it doesn't tell you how many. Pero no te dice tampoco cuántos. We're told that there were three gifts, Nos han dicho que han sido tres regalos, but there could have been 47 astrologers. pero podrían haber sido 47 astrólogos. We don't know. Simplemente no sabemos. But we'll only realize that when we look at the text of the passage carefully and not a traditional song. Claro, pero nos damos cuenta de esto cuando revisamos con cuidado el texto y no nos basamos solo en una canción antigua. When Jesus fed the 5,000, Cuando Jesús alimentó a los 5,000, what color was the grass? ¿de qué color era el gras? El pasto. Green. It was green. That's a good guess. Era verde. How do you know? ¿Cómo podrían saber? That's a good guess. ¿Están adivinando? Mark's Gospel, in Mark 6, El Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, tells us that the grass was green. nos dice que el pasto era verde, You get a gold star. una estrella. Matthew ignores that detail Mateo ignora ese detalle because we don't need to know it. It doesn't make any difference. porque para el criterio de él no había diferencia, no hay necesidad de eso. But my guess is, and this is a guess, Pero mi suposición es Mark tells us it was green because that was unusual. que Mark lo menciona porque era inusual. Most of the year it would have been brown because of the heat. La mayor parte del año hubiese sido marrón por el calor. And that is a little inclination, suggestion that this is from an eyewitness account. Y es muy probable que eso sugiere que quien haya mencionado ese detalle es porque lo presenció. If it was in England, Si hubiese sido en Inglaterra, it would be green all the year except for about 3 weeks. Hubiese sido verde todo el año, excepto por 3 semanas. And so you would never mention that. Entonces, probablemente nunca lo hubiésemos mencionado. You only mention that detail if it's unusual. Solo lo mencionas o solo mencionas el detalle si es que es inusual. Now, you're not going to derive
some deep theology from that point. No vamos a derivar en una teología profunda a partir de este punto. At one level, it really makes no difference to your life that the grass was green. Claro, a algún nivel, o sea, no, simplemente no va a hacer diferencia el hecho de saber que el pasto era verde. So please do not try to create an application for a sermon from that. Entonces no tratemos de sacar una teología a partir de este punto nada más. Okay? Some people probably might be tempted, but resist temptation. Algunos se dan la tentación, pero resístanla. But it just shows that if you read the text carefully, you see things that were always there. Pero eso demuestra que si leemos el texto cuidadosamente vamos a darnos cuenta de cosas que no necesariamente lo hubiéramos dado cuenta. Because you think you know it, you don't see it carefully. Porque algunas veces pensamos que ya sabemos, no vemos las cosas con cuidado. So I think one of the things we need to do as preachers, but also as just ordinary Christians, Pero entonces una de las cosas que tenemos que hacer como predicadores y como cristianos en general is to find disciplines to read better. es encontrar disciplina en leer mejor, con más cuidado. And the key to that is asking good questions. Y la clave de todo esto es hacer buenas preguntas. If you ask the wrong questions, you're going to get the wrong answers. Si haces una pregunta mal, vas a tener respuestas equivocadas. In some ways, what these books are both trying to do is say, well, let's think of some good questions, some helpful questions. Entonces, de alguna forma, el libro ayuda o impulsa a hacer buenas preguntas. And the hope then is that anybody can do this. Y espero que todo el mundo pueda hacerlo. This does not belong in a university faculty. Esto no pertenece a una facultad de alguna universidad. This is for all believers. Esto es para todos los creyentes. And yet sometimes the way people talk about it, it just gets so removed from ordinary life. Pero algunas veces la forma en la que la gente habla da la impresión de que esto está muy lejos de lo que es nuestra vida diaria. And it's as if you need to have a PhD before you can even open it. Y da la impresión de que algunas veces necesitamos un doctorado antes de siquiera abrirlo. Well, the hope is that actually this, in a way, opens the Bible for everybody. Bueno, y la esperanza de esto es que de alguna forma esto ayude a poder abrir la Biblia para todos. Not just preachers, but every Christian. No solo a predicadores, sino para todos los cristianos. So, hopefully, here you will find strategies for dealing with our overfamiliarity. Entonces, aquí se espera que se encuentren estrategias para poder lidiar con lo que es la sobrefamiliaridad. So, they're very practical. That is the aim, to be very practical. Entonces, el objetivo aquí es ser práctico, muy práctico. The second thing is the big picture. El segundo punto es la idea principal. Too often we do not see that the Bible is one story. Muy seguido pasa que nosotros nos damos cuenta que la Biblia es una historia, Not 66. no 66 historias. Genesis to Revelation is one story. It is God's story. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es solo una historia, la historia de Dios. And so when we are preaching the New Testament, Entonces, cuando predicamos el Nuevo Testamento, it is essential es to recognize where it comes, esencial reconocer de dónde viene, to see where in the story it fits. para ver en qué parte de la historia calza. And yet sometimes to hear a lot of sermons, it's as if the Old Testament was never written. Y algunas veces pasa que se escucha que el Antiguo Testamento nunca ocurrió. Do you sometimes find that ordinary believers think that there is a different God in the Old Testament from the New? ¿Les ha pasado a ustedes que alguna vez algún cristiano haya mencionado que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo? And you hear things like, well, the God of the Old Testament is just a God of wrath and judgment. Y se ha escuchado que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro y de juicio nada más. And the New Testament God, well, he's much nicer. He's full of love and compassion. Y el del Nuevo Testamento es un Dios de compasión y mucho más carismático. And yet when you actually start reading
both testaments, you realize it's not as simple as that. Pero entonces cuando empiezan a leerlo por detalle, van a darse cuenta que no es así. The idea of God as Father and God as compassionate and merciful, we first see in the Pentateuch, in the first 5 books of the Bible. Claro, la idea de Dios como Padre o Dios misericordioso simplemente se encuentra desde el Pentateuco. The book of Deuteronomy El libro de Deuteronomio is full of the compassion and mercy of God. está lleno de la compasión y la misericordia de Dios. He said, I didn't love you because you were greater or more numerous than the other nations. Dice que Él no nos amó porque nosotros seamos mejor o estemos sobre las otras naciones. I love you because I love you. Te amo, ¿por qué te amo? Because that's just the way I am. Porque es la forma en la que soy yo. That's who God is. Eso es lo que es Dios. And the Psalms are full of just the wonder of God's love that endures forever. Y los salmos, por ejemplo, están llenos del amor de Dios que nos muestra que Él nos ama por siempre. That is the Old Testament God. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. And then you come to the New Testament. Y luego vamos al Nuevo Testamento. And who is it that has more imagery and warnings about hell than anybody else in the Bible? ¿Y quién es el que entrega más Imagery and warnings about hell? Y se nos entrega más advertencias de lo que es el infierno? Jesus. Jesús. Easily. Nobody else talks about it as much as he does. Nadie habla más de este tema que Jesús. And yet he cares for the poor. Y sin embargo también le importa el pobre, la gente pobre. He looks after the widows and orphans and the foreigners. Se interesa y cuida de las que son viudas, huérfanos y niños. He spends time with the prostitutes and the collaborators with the enemy. Y pasó tiempo con prostitutas y colaboró con el enemigo. It's funny, isn't it? In Jesus' day, who were the people who loved him? Es gracioso ver quién, en los tiempos de Jesús, quién es los que lo hubiesen amado. It was the sinners and tax collectors. Eran justamente los pecadores y los recaudadores de impuestos. The corrupt, the lowlifes, the smugglers, the prostitutes. Eran los corruptos, los rateros, las prostitutas. They loved Jesus. Ellos amaban a Jesús. They wanted it. Hey, come Jesus, come and join us. We're just having a drink. Claro, ellos invitaban siempre a Jesús. Ven Jesús, acércate a nosotros. He loved being with them. They loved having him with them. Ellos amaban estar con Jesús y él amaba estar con ellos. Who hated him? ¿Quién lo odiaba? The religious. Los religiosos. And in fact, they killed him. Y de hecho que fueron ellos los que lo mataron. Look at the church today. Hagamos una mirada a lo que es la iglesia hoy día. You ask people out there, who is the church for? Ellos nos preguntamos ahora, ¿para quién es la iglesia? ¿A quién está dirigida la iglesia? The prostitutes? ¿Las prostitutas? The corrupt? ¿A los corruptos? The lowlifes? No. No. Church is for the religious. No. La iglesia en realidad es para los religiosos. We've got it the wrong way around. Estamos viéndolo de la manera errada, equivocada. Because you might expect that if we were being faithful to Jesus, podríamos esperar que si somos creyentes en Jesús, religious people would be trying to kill us. Los religiosos tal vez nos quieran matar. And the sinners would want us to be there. Y los que son pecadores quisiera que estemos con ellos. Is that the way it is today? ¿Es esa la forma en la que nos ven ahora? It's not like that in London. Por lo menos no es así en Londres. But you see, Jesus is confusing. Pero algunas veces vemos que Jesús es un poco confuso. He doesn't quite fit into our box. No calza en... He doesn't fit into a category or into a box. Él no calza en una categoría como tal. No se puede categorizarlo. And actually, when you see who he is, you understand the God of the Old Testament much better. Entonces nos damos cuenta que en verdad a quien entendemos más es al Dios del Antiguo Testamento. You see that God is so much bigger than we can possibly imagine. Vemos que Dios es mucho más grande de lo que posiblemente alguna vez podamos imaginar. And he doesn't contradict himself. Y no se contradice. He's consistent. Es consistente.
But you will only see that when you see how Jesus fulfills everything that has come before. Y solo nos vamos a poder dar cuenta de esto es cuando nos damos cuenta que Jesús llena todo lo que vino antes. And that the gospel has been God's plan from before Genesis chapter 1. Y que el Evangelio es el plan de Dios, pero desde antes de Génesis 1. The Old Testament is not plan A that went wrong, so we need plan B, the New Testament. El Antiguo Testamento no era el plan A y el Nuevo Testamento el plan B. There's only one plan, Solo hay un plan, Jesus, Jesús, from before the creation of the world. desde antes incluso de la creación del mundo. Now that affects how we preach it. Eso, y entonces este hecho afecta cómo nosotros predicamos. And actually, the 4 types of literature we find in the New Testament have their roots in the Old. Y en realidad los 4 tipos de literatura que encontramos en el Nuevo Testamento tienen sus raíces en lo que es el Antiguo Testamento. And so we need to understand that if we're going to get the story clear. Entonces tenemos que entender esto si es que vamos a tratar de contar o tener la historia clara en el libro. But very briefly as I finish, Pero brevemente, mientras que como termino, the danger of unhelpful application. pero el problema que acarrea una aplicación errónea de lo que dice, I think that preaching the gospel narratives in some ways is the hardest part of the Bible to preach well. él piensa que la parte de la predicación de las narrativas que se encuentran en los evangelios son la parte más difícil, Because you read the stories and you think, oh, that is a great story. porque leemos la historia y concluimos que es una buena historia. But what am I going to say at the end of it? Pero ¿qué puedo decir al final? You know, what are people going to do when they've heard this one? ¿Qué es lo que la gente va a decir cuando escuchen esta? So, you know, famously, Jesus gets up early in the morning to pray. Bueno, famosamente Jesús se levantaba temprano para orar. You can predict the application, can't you? Podríamos predecir cuál es la aplicación de esto. You know what it's going to be before you. When you hear the passage read, I know what the preacher's going to say. Cuando leamos el pasaje ya sabemos qué es lo que el predicador va a mencionar. Va a decir, And I already feel depressed because I am not a morning person. pero él ya siente la presión de esto porque él no es una persona que se levanta temprano. He's going to say, Jesus gets up early in the morning, so can you. Claro, él va a decir, como Jesús se levanta temprano, tú también. Now, is that why Mark or Luke tells us that? Es por ese motivo el que Marco o Lucas nos cuentan esto. He wants all his readers to have an early morning quiet time? Ellos quieren que sus lectores sepan deban tener levantarse desde muy temprano. How about this one? ¿Qué tal esta historia? Jesus says in Matthew 10, Jesús dice en Mateo 10, only go to the lost sheep of Israel. To the disciples. He says to the disciples. Jesús dice en Mateo 10, vayan solos a las ovejas de Israel. He's very, very clear. Es muy, muy específico. And in case they missed it, he says, that means don't go to the Gentiles, ignore the Gentiles. Y en caso de que no lo entiendan, significa vayan a los gentiles. Now, my guess is most of us in this room have Gentile backgrounds. Adivino o pienso que la mayoría en este salón tiene un trasfondo gentil. So, what are you going to do with that one? ¿Qué vamos a hacer con esta idea? I mean, it's there on the page. Está ahí en la Biblia. And maybe you have one of those Bibles where it's actually printed in red. Y tal vez incluso algunos tengamos esas Biblias en las que este pasaje esté impreso en rojo. So, you know, if it's in red, well, you really have to obey it. Y si está en rojo, hay que obedecerlo, pues. So does this mean we all have to book flights to Tel Aviv? Claro, eso es muy... We have to book a flight to Tel Aviv? Es muy probable que tengamos que reservar un vuelo hasta Tel Aviv.
You know, can you imagine all the Christians in the world coming to Tel Aviv? Imagínense 2 pues, billion. que todos los cristianos del mundo vuelen a Tel Aviv. Is that what he's saying? Is that why we have that text? ¿Es eso lo que en verdad dice el mensaje? ¿A eso se refiere? You see, the danger is we see Jesus do something or the disciples do something, El problema es que vemos a Jesús hacer algo o a los discípulos hacer algo and we want to have an application, y queremos aplicar de una forma, and so we say, oh, well, okay, we do the same thing then. diciendo, "Ok, vamos a hacer lo mismo." But actually, a good application of some passages might be that we don't do that. Pero en realidad una buena aplicación del pasaje es cuando no hacemos lo que justamente dice ahí. And in fact, I think Matthew 10 is not there to give us anything to do at all. Y en efecto, yendo al ejemplo de Mateo 10, una buena aplicación es no hacer lo que justamente dice ahí. Because it's not about giving us ethics or things to do. Porque no se trata de que nos está dando lecciones de ética o de cosas que hacer. It's there to teach us about Jesus. Está ahí simplemente para enseñarnos acerca de Jesús. And the clue is in the type of literature we're dealing with. Y la clave para entender esto es ver o reconocer el tipo de literatura con el cual estamos lidiando. It comes from the Greek word meaning good news. Y viene, por ejemplo, de la palabra griega que significa buenas noticias. Evangelion in Greek. Evangelion en griego. Actually, the word gospel in English is a contraction of ancient English meaning good news. Justamente la palabra evangelio en inglés viene de una contracción del inglés más antiguo que significa buenas noticias. But a lot of the preaching of the Gospels actually is bad news. Pero en realidad muchas de las predicaciones que salen del antiguo de los evangelios son malas noticias. Because people come away from those sermons thinking, I'm adding things to my list of requirements. Porque muchas personas las toman como si cada punto estuviese agregando puntos a una lista de requerimientos. Before I came to church, I didn't know about getting up early in the morning, but now I've got to add that to my list. Por ejemplo, antes de venir a la iglesia no sabía que tenía que levantarme temprano, pero ahora que ya soy en la iglesia, And I've got to go to Israel on the plane. Y que tengo que ir luego a Israel en un avión, debido a las cosas que leí en la Biblia. You know, before life was easy, and then I have all these things to do. Antes la vida era simple, pero ahora he agregado muchas tareas que tengo que hacer. But that is preaching legalism. Pero ese es el legalismo que se encuentra en la predicación. And legalism is of the devil. Y el legalismo es del diablo. My friends, it is not good news. It is terrible news. Amigos, no es solo buenas noticias, son malas noticias. Mark's gospel begins very simply. El Evangelio de Marco comienza muy simple. The beginning of the good news about Jesus, the Christ, the Son of God. El inicio de las buenas noticias de Jesús, el Hijo de Dios. At the end of every sermon on a gospel narrative, I need to ask this question. Y al final de cada sermón referido a un evangelio, lo tiene que terminar de esa forma. Was that news good or bad? ¿Fueron esas noticias buenas o malas? Please understand, sometimes good news is difficult. Algunas veces las noticias buenas son difíciles. Good news is not always nice or comfortable. Las buenas noticias no siempre son bonitas o cómodas. Over a year ago, my mother was diagnosed with cancer. Hace un año aproximadamente, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. And that was a very difficult day. Y fue un día en verdad muy difícil. We didn't want that news. No queríamos esa noticia. But the diagnosis was good news. Pero el diagnóstico era buena noticia. Because without it, porque sin él, nothing would have happened. Nada hubiese pasado. To stop the cancer. Nada se hubiese hecho para poder detener el cáncer.
It was good news because not only was the doctor able to say, this is what you have, Fue buena noticia no solo porque el doctor nos dijo qué es lo que tenía, but he was also able to say, and this is what I'm going to do about it. pero o sea, también nos dijo qué es lo que teníamos que hacer a partir de este punto. It was very good news. En realidad fueron muy buenas noticias. And the amazing thing is that she had an operation and we think he managed to get all of it out. Y lo bueno, en verdad, es que tuvo finalmente la operación y se pudo extraer todo lo que había ahí. When Jesus speaks about the sinfulness of the human heart in Mark chapter 7, Cuando Jesús habla de la sinfonía del corazón humano, en Mark chapter 7, en Marcos 7, and he says it's not what goes into a heart but what comes out. habla de lo que no es lo que no entra, pero sí de lo que sale del corazón. It's painful news, Son noticias dolorosas, but it's good news pero son buenas finalmente, because Jesus knows what to do about the heart. porque Jesús sabe qué es lo que tiene que hacer con nuestro corazón. If he didn't, it would be very bad news. Si en verdad no se hubiese sabido qué hacer, sí Es serían like- malas noticias. You have this fatal disease Tú tienes esta enfermedad and there's nothing I can do. y no hay nada en lo que pueda hacer. But Jesus says you have this fatal disease Pero lo contrario es, Jesús sabe, te dice qué es lo que tienes and I'm going to die for you y Él dice también que va a morir por nosotros, because I love you. porque nos ama. Why? ¿Por qué? Because I love you. Simplemente porque nos ama. Why? ¿Por qué? Because I love you. Porque nos ama. That's grace. Eso es gracia. That is good news. Esas son buenas noticias. Because Jesus is the Christ, the Son of God. Porque Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. Now, any Christian ethics flows out of that good news. Entonces cualquier ética cristiana florece a través de esta buena noticia. So, you know, we're not left the same with nothing to do, No dejamos... left alone with nothing to do. No lo dejamos a Él solo sin hacer nada, But we are safe because of what Christ has done. pero somos salvos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. We serve not in order for God to love us, No lo servimos no por el hecho de que Dios nos ama, but because God has loved us. pero porque Dios nos ama. And I hope that that message of grace will come more clearly and faithfully as a result of this book than it has done for many. Y espero que ese mensaje de gracia pueda entenderse mejor después de leer este libro. Thank you very much for listening. Muy bien, muchas gracias por la presentación de este tema. Vamos entonces invitar al doctor Darío López, pastor de la Iglesia de Dios en Perú, para hacer un comentario y también hacer una mayor referencia sobre el libro. Darío. Buenos días, muchas gracias, Mark. La impresión que tengo luego de haber escuchado a Mark es que nos ha hecho una excelente introducción al contenido de este libro. En realidad ha descrito de una manera formidable, panorámicamente, todo lo que este libro contiene. Una de las cosas que me llamó la atención es el llamado que él nos hace a no perder de vista la visión panorámica cuando uno quiere leer y comprender el Nuevo Testamento. No olvidarse que es importante, que es parte de un testamento completo, el Antiguo. Hay que tener en cuenta si es que uno quiere leer y comprender mejor el Nuevo Testamento. Los varios ejemplos que él nos puso marca, creo, esa nota distintiva. Lo segundo, que a mí me parece interesante, es lo que hace años le escuché a don Juan Stan. Él decía: cuando leas la Biblia y busques comprenderla e interpretarla para luego aplicarla, ten en cuenta los detalles, porque Dios está en los detalles. Y Mark nos ha hablado de varios detalles, por ejemplo, de los evangelios que tener en cuenta
porque si no, él dice que en lugar de predicar buena noticia, estaremos predicando una no solamente mala, sino pésima noticia, que eso puede explicar por qué las iglesias evangélicas están carentes de una ética que sea evangélica. Pero además me llamó la atención el amplio dominio que él tiene sobre el tema. Y les quiero leer parte del prólogo al libro de él. Mark Meynell tiene un amplio dominio del tema. Lo demuestra a lo largo de los distintos capítulos, que son una suerte de mirada panorámica a todo el Nuevo Testamento. Pero no se trata de cualquier mirada o de una mirada desinformada, desmemoriada o descontextualizada. El autor lee y comprende el Nuevo Testamento desde un punto de vista bíblico y teológico en particular. Conoce bien los dos contextos: el contexto del texto bíblico y el contexto del lector y oyente contemporáneo. Maneja con destreza el trasfondo del Antiguo Testamento y adorna con historias de vida y bosquejos contextuales lo que busca comunicar a sus eventuales lectores. La lectura del libro de Mark Meynell me recordó siempre que es necesario y útil tener en cuenta estas buenas prácticas, la urgencia de leer y comprender adecuadamente el Nuevo Testamento para transmitir su mensaje siempre contemporáneo y desafiante a los distintos públicos con los que interactuamos dentro y fuera de la frontera religiosa. En este libro hay varios bosquejos, esos bosquejos de predicación que él inserta en el libro, especialmente sobre los evangelios o las cartas paulinas, son excelentes ejemplos de abordaje teológico contextual basados en una lectura y comprensión del texto bíblico en su doble contexto. ¿Cuántos de nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, tenemos en cuenta ambos contextos? ¿O pensamos que uno fácilmente puede leer el Nuevo Testamento y aplicar sin entender los contextos? El contexto del autor y el contexto del sujeto que hoy lee la Biblia. Y este libro, que es un libro excelente, nos invita justamente a eso. No solamente es cómo mejorar la predicación bíblica, especialmente del Nuevo Testamento, sino cómo mejorando eso podemos ayudar a que la iglesia tenga una presencia testimonial mucho más relevante en contextos como los nuestros. Así que de la buena predicación depende no solamente la salud espiritual del creyente, sino su conducta ciudadana. Así que no olvidemos mucho lo que él nos invita a hacer, Mark Meynell. Y lo digo con mucha honestidad porque soy deudor. Mucho de lo que Langham Partnership produjo en personas como es el caso mío. Yo fui un becario de John Stott, así que valoro mucho todo, y él fue un miembro del equipo pastoral de la iglesia donde Stott fue pastor por muchos años, todas las almas. Es muy importante tener en cuenta. Y justamente Mark sigue la huella de Stott. Lee el texto en su contexto, en su doble contexto, y a la vez nos invita a que seamos cada día más fieles en los espacios naturales de misión en los cuales ustedes y yo caminamos todos los días. Gracias, Mark, y la invitación es a que ustedes tengan este libro, no como parte de la biblioteca, sino para leerlo, para aplicarlo, porque es importante y urgente en un país como el nuestro tener predicaciones que sean contextuales y que respondan a las preguntas pastorales, misioneras, urgentes que tenemos ustedes y yo como ciudadanos de nuestra patria. Muchas gracias, gracias Mark y gracias Ediciones Puma. Muchas gracias a Darío por este comentario. A ver, en el tiempo que disponemos, quisiera hacer algunas indicaciones para lo que sigue. En primer lugar, creo que tenemos unos minutos para quizás escuchar algunas preguntas, algunas inquietudes que el expositor podría, digamos, responder, ¿no? Las preguntas, las más precisas posibles, las vamos a recoger, le haremos la traducción y esperamos la respuesta del expositor. Esa es la primera cosa que quería decir. La segunda, quizás tipo 10:30, 10:35,
descendemos a la primera planta, pues allí estarán a disposición de quienes quieran adquirir el libro y aquellos que quisieran incrementar el costo del libro a través de la firma del autor. Entonces también habrá un espacio específico en la librería de Sociedad Bíblica, en la primera planta, para esperar la firma del autor, de aquellos que quisieran adquirir el libro. Ojalá todos, ¿no? Esperamos que así sea. Así que y luego también recogemos las la ofrenda, que es una manera, una forma distinta de recoger la ofrenda. Así que muy bien. Bien, vamos entonces, por ahí los muchachos van a pasar a recoger los papelitos y escuchar entonces las preguntas. Es verdad, no tenemos mucho tiempo, pero en el tiempo que disponemos podemos formular alguna pregunta la más precisa posible y esperamos que el expositor pueda ofrecernos respuesta. Allá hay una, si podemos pasar para, bueno, algunos ya lo pueden expresar directamente, así que en inglés primero, por favor. I have a certain fear of preaching from some passages in the Old Testament. He tenido cierto temor de predicar pasajes del Antiguo Testamento. One example would be the conquest of Canaan. Un ejemplo sería la conquista de Canaán, la conquista de Canaán. Yeah. When God apparently orders the extermination of men, women and children. Cuando Dios aparentemente ordena el exterminio de hombres, mujeres y niños. And I think these children are innocent. Y pienso pues que los niños son inocentes. And then I see Jesus welcoming and blessing the children. Y vemos también que Jesús nos dice, demos la bienvenida y bendigamos a los niños. How do I resolve this problem? ¿Cómo puedo resolver este problema, esta contradicción? I think it's good to get the easier questions out at the beginning. Es bueno tener las preguntas fáciles desde el principio. The Bible is a book with many how can I put it? It does not have it's not full of straight lines. La Biblia no es un libro que tenga muchas líneas rectas, derechas. And the mistake I think we often make is to try and squeeze out the problems and difficulties. Y el problema es muchas veces que tratamos de sacar o separar los problemas y las dificultades. And I think it is important, even in our preaching, that we acknowledge those problems and difficulties. Y pienso que es muy importante en nuestras predicaciones incluso dar conocimiento de estas dificultades y problemas. If we do not do that, si no lo hacemos, people who read the Bible carefully will assume we're pretending they don't exist. Las personas que leen con mucho cuidado la Biblia van a asumir que nosotros no queremos pretender que no existen ahí. And they will get the idea that we are scared of questions and difficult problems. Y van a tener la idea, pues, de que nosotros tenemos miedo de asumir ese tipo de preguntas también. If I believe that God is the creator of everything, si yo creo que Dios es el creador de todo, everything that is true because God made it true. Todo lo que es cierto porque Dios lo hizo cierto. And therefore I never have anything to fear from asking difficult questions. Y eso nos debería dar quitar el miedo de hacer preguntas que son difíciles. Even of the Bible. Incluso si la Biblia, even of God himself. Incluso si Dios mismo. And in fact, in the Psalms we read people who are wrestling with God. Y en efecto, en los Salmos leemos de gente que pelea con Dios. The psalmist will say, "You promised this, but that has happened." Los Salmos
tiene pasajes que nos dicen de personas que reclaman a Dios, tú dijiste esto, pero has hecho esto. Now, we have preached at All Souls, we preached through the book of Joshua, Hemos predicado también del libro de Josué and it was painful and difficult. y era muy doloroso y difícil. I think it's been translated into Spanish, but Chris Wright has written another book Creo que ha sido traducido en español, pero Chris Wright hizo otro libro called The God I Do Not Understand. llamado El Dios que yo no entiendo. That's in Spanish, isn't it? And a whole section Y una sección entera is looking precisely at this question of the genocide in Canaan. y una sección entera está dedicada a esta pregunta particular. Que, I think, in brief, I would say it all comes down to the character of God en resumen, todo va hacia lo que es el carácter de Dios. and that throughout the Bible, from the book of Genesis onwards, God's justice is praised. Y a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta el final, la justicia de Dios es conocida, valorada. Now, there are many times when, frankly, I don't understand his justice. Hay muchas veces en las que sinceramente no entiendo lo que es la justicia de Dios. And that is the worst example to try and get your head around. Y en efecto el ejemplo de Génesis es uno de los más difíciles. But I think this is a perfect example of what Paul said in Corinthians. Pero este es un ejemplo perfecto para señalar lo que Pablo dijo a los Corintios, We only see in part, but then we will see in full. que solo vemos parcialmente, pero luego veremos en completo, el completo detalle. So the Bible story teaches me three things. La historia de la Biblia me enseña tres cosas. That God is sovereign over the creation of the whole of creation. Que Dios es soberano sobre toda la creación. I don't know fully what that means. En verdad no entiendo cabalmente qué es lo que eso significa. And human beings have been wrestling with that for thousands of years. Y los seres humanos hemos venido luchando contra esto por años, por miles de años. But you look at Jesus' trial and the week before his death, who is in control? Pero vemos que en el juicio a Jesús, una semana antes de ser crucificado, ¿quién estaba en control? Jesus. Jesús. He's in control, there's no question. Jesús era el que controlaba todo. O sea, no hay duda de eso. The second thing the Bible teaches is that God is good, compassionate, full of love. La segunda cosa que la Biblia nos dice es que Dios es lleno de compasión, amor, And we see that in Jesus as well. y vemos lo mismo en Jesús también. And we see that even at the cross. Y lo vemos a través de la cruz incluso. And the Bible also teaches that God is just. Y vemos también en la Biblia, o la Biblia nos enseña también que Dios es justo, That sin does not win, que el pecado no va ganado and that the universe is built around justice. y que el universo ha sido construido alrededor de justicia. Joseph Stalin died in his bed. Joseph Stalin murió en su cama. He killed more people than Hitler. Él mató más personas que Hitler incluso. The tragedy of the 20th century is the Second World War was going to be won either by Hitler or by Stalin. La tragedia de la Segunda Guerra Mundial es que la tragedia de la Segunda Guerra del siglo XX es que la Segunda Guerra Mundial iba a ser o bien lo ganaba el bando de Hitler o ganaba el bando de Stalin. Who would you choose? Escojamos. One is going to win. Alguno iba a ganar de todas maneras. It's a horrible choice. Es una opción muy difícil. Documents were discovered in London that Winston Churchill asked the impossible question. Hay documentos que se descubrieron en Londres donde Winston Churchill hizo la pregunta difícil. And it was so secret that only about 5 people knew about this. Y incluso era tan secreta esta pregunta que solo 5 personas supieron de esto. But in around 1942, he asked his most trusted advisor to think about changing sides. Pero en 1942 más o menos él hizo la consulta a sus 5 consultores más, o los que tenían más confianza, qué pasaría si es que ellos cambiaban de bando. And something like, doing a deal with Germany saying Hitler has to go, but we will have peace, we need to defeat the communists. Y
parte de lo que decía es Hitler va a perder, tenemos que derrotar a los comunistas. Now, of course, he didn't do that in the end, but you understand why he asked the question. Pero bueno, al final no pasó eso, pero sí se entiende por qué se hizo la pregunta. But God is just. Pero Dios es justo. Stalin did not get away with it. Stalin no se salió con la suya. He faced the judgment of God. Él enfrentó finalmente la justicia de Dios. And again, the cross proves that. Y nuevamente, la cruz Demonstrates it. la cruz demostró esto, probó esto. So the cross shows us that God is in control, that God is just, and God is loving. Entonces la cruz nos muestra que Dios está en control de todo, que Dios es amor. I go back to the book of Joshua, Y volviendo, digamos, al libro de Josué, and I say, I really don't understand how these three things can all be true at the same time as this. y no puedo decir que todas estas cosas son ciertas, o no debo dejar de decir que todas estas cosas son ciertas, But the cross proves that they're true, so I must believe them, even there. y entonces, a pesar de que toda esta tragedia fue cierta, como la cruz nos prueba la soberanía de Dios, no puedo dejarlas de lado. So I've not answered the question. Entonces, no respondo esa pregunta. And that's where I'll leave it. Muy bien, quizás hay una pregunta más. Can I have a more difficult one now, please? Allá, parece ahí en la... No sé, ¿me escuchan acá? Sí. Sí. Pero cuando yo leo la Biblia y Dios le da al pueblo de Israel las normas de santidad, las leyes, al final dice, por esta causa yo he hecho a la gente de Canaán de su tierra. Y es porque la gente de Canaán se había degradado mucho moralmente y practicaba mucho la hechicería. ¿Ok? Entonces, cuando Dios dice... ¿Podría repetir la parte de Canaán? O sea, hasta después que entregó las leyes. Cuando Dios termina de decirle toda la ley al pueblo de Israel, dice, por esta causa he hecho yo a la gente de Canaán de esta tierra y se la doy a ustedes. ¿Ok? Ok. Cuando Josué va a entrar a la tierra de Canaán a conquistarla, se encuentra con un hombre que tiene una espada desenvainada. Y le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o del enemigo? ¿Ok? Y él responde, ni de los tuyos ni del enemigo, soy del ejército de Jehová. La conquista de la tierra de Canaán no fue solamente una guerra civil, fue una guerra angelical contra los que estaban gobernando esas ciudades que practicaban hechicería. Y el mandato de exterminio total era para purificar no solamente las tierras, sino a toda la gente, porque Dios no quería que su pueblo se mezcle con esa gente. So, if I've understood right, you are seeing God's justice at work in the conquest. Si he entendido bien, estás viendo lo que es la justicia de Dios en esos hechos. Es como lo que me dice un hermano, me dice, he leído Éxodo y no entiendo lo de la 10ª plaga. ¿Por qué mandó matar a los primogénitos? Pero yo te digo, ¿qué has leído Éxodo? ¿Qué dice el capítulo 2? ¿Qué primogénitos murieron primero? Es la justicia de Dios. Dios es
obviously, when you go into the details of the text, you see some of these arguments very clearly on the page. Cuando uno va al detalle de la lectura, uno va a poder encontrar una explicación de justamente esto. And of course, that is right. Y por supuesto, es correcta esa interpretación. I think what I was trying to do is to see it in the big picture. Lo que yo trato de hacer es ver la vista panorámica. And the original question was particularly about children and how that all fits within God's justice. Claro, y particularmente de este hecho que pasó en Génesis, And I think cómo calza con la justicia de Dios. It's simply to acknowledge that there are always going to be limits to our understanding of what God is doing and what the texts mean. Claro, el punto principal es darse cuenta que nosotros estamos limitados por nuestro entendimiento, y eso nos va a limitar algunas veces de entender lo que Dios significa. And actually, this is a lifelong journey that we're on. Y en realidad estamos en un viaje que es toda una vida. And that's one of the wonderful things about the Bible, is that actually you open it and there's always a surprise, even something you know. Y eso es lo interesante de la Biblia, que siempre vamos a encontrar una sorpresa, a pesar de que ya más o menos la conocemos. And so I think I want to do justice to the things that don't quite fit our theological systems. Claro, y la justicia no siempre implica que calcen a lo que nosotros, a nuestro sistema teológico. Okay. But thank you for that point. Do you want to just comment on that? Oh, I wanted to ask a question. One more? You said that you would go back to understanding how letters and the apocalypse make different demands of us. And you didn't give it a little bit of time to talk about What difference do letters and the make to our... ¿Qué diferencias se encuentra en el libro del Apocalipsis que nos hace... O sea, ¿cuál es la diferencia en la literatura que nos hace entender de una forma particular ese libro del Apocalipsis? And the letters. Y las cartas. Letters are like sitting on a bus listening to somebody speaking on a mobile phone. Las cartas son básicamente como si alguien estuviese texteando a través de un celular. And you can sit there if you're bored and you can try and guess what the person on the other end is saying. Y lo que puedes hacer es sentarte y leer qué es lo que la otra persona está tratando de decir. The letters are one side of a conversation. Las cartas son un lado de la conversación. And we need to try and work out what is being said at the other side. Y tenemos que tratar de entender qué es lo que se está diciendo en el otro lado de la conversación. So that reminds us that these letters had a very specific purpose for very specific people. Eso nos hace tener en cuenta que estas cartas fueron un mensaje muy específico para un grupo de personas muy específico. Paul did not write Romans for you. Pablo no escribió Romanos para nosotros. Not for you. No para nosotros. He did not even speak Spanish. Pablo no hablaba español. He spoke English. I mean, this is a general principle. I am not the hero of the Bible. Ese es un principio fundamental. Yo no soy el héroe de la Biblia. And nor are you. Y tampoco tú. God is. Es Dios. He is always the subject. We are the object. Él es siempre el sujeto, nosotros somos los objetos. So when I interpret the letters, I need to say, why does Paul write this to them at that point? Entonces, cuando leemos las cartas, siempre tenemos que ver por qué Pablo, en el caso de Pablo, escribió estas cartas a este grupo específico. Very quick, simple example. Un ejemplo rápido. Paul says to Timothy, please bring my cloak and my scrolls. Pablo dice a Timoteo, por favor tráeme mi capa y his writing. Y sus escritos. So he left them in Troas. He says, please can you bring them when you come? Se los deja confianza y le dice, por favor tráemelos cuando vengas. Do we all need to get on a plane to Turkey? Tenemos que ir en un avión a Turquía, por ejemplo. It's a very beautiful place. Bueno, de todas maneras es un sitio muy bonito. But that's not the point. This is a private letter to Timothy. Claro, ese no es el punto. O sea, el hecho es que esta carta era una carta privada dirigida a Timoteo. And it's only because Timothy decided it was a good idea to share it that we have it.
Y simplemente lo tenemos porque Timoteo pensó que era una buena idea compartir la carta. That affects how we preach it and understand it. Eso afecta cómo nosotros lo entendemos y lo predicamos. Apocalyptic, or Book of Revelation, that's a whole different ballgame. Apocalipsis es muy diferente a todo esto. I have come to love that book very deeply, He llegado a amar profundamente este libro, but not for the reasons some people get obsessed with it. pero no por las razones por las que algunas personas se obsesionan con este libro. Brothers and sisters, let me be very clear. It is not designed as a code to figure out when the last day is. Hermanos y hermanas, el libro de Apocalipsis no es un libro o un código que nos permita a nosotros entender cuándo va a ser el último día. That is not why we have it. No es esa la razón por la cual tenemos Apocalipsis. Do you remember something Jesus said very, very clearly? Les comparto una cosa que dijo Jesús muy claramente, Nobody knows the date. que nadie sabe la fecha exacta. Shall I repeat that? Lo repito. Nobody knows it. Nadie lo sabe, Not even Jesus. ni siquiera Jesús mismo. Does John know it? ¿Lo sabe? No. No. And Jesus says, look, it doesn't matter what day it is. What matters is that you are ready. No importa qué día es, importa que tú estás preparado, tú estés preparado. It is not a code, it is preparation. No es un código o una clave, sino es preparación, estar preparado. It was written to persecuted Christians who were suffering deeply. Fue escrito a cristianos que sufrían y eran perseguidos. And right at the heart of it is saying, God is in control, He knows you're suffering, and it will end. Y decía básicamente que Dios estaba en control de todo esto, que Él sabía del sufrimiento que tenían estos cristianos y que pasará. Trust me. Crean. That's why we have that book. Trust me. It looks terrible. O sea, créanme, esa es la razón por la cual se comparte el libro de Apocalipsis. A pesar de que, digamos, eran terribles noticias. But He is coming back. Pero Él vuelve. You do not need to fear. No hay necesidad de temer. Don't know when, Que Él no va a ganar, el diablo no va a ganar. but He is. Not if, but when. No importa cuándo. Not if He's coming back, but when He is coming back. No cuándo. No en el caso de que Él esté viniendo, sino cuándo esté viniendo. Obviously, a lot more needs to be said about that, but you can buy the book. Muy bien, muchas gracias. Vamos a terminar aquí y vamos a darle reconocimiento a través del aplauso a la exposición de esta mañana. Entonces, lo que vamos a hacer es rápidamente, hemos hecho ya la mezcla de todos los papelitos y allá hay uno que quizás sea el premiado. Y vamos a hacer que Mariester saque los dos papeles para determinar quiénes son los premiados. Ahí está el primero. Celia González Mendoza, de la Iglesia Presbiteriana Luz y Vida. Celia González Mendoza, de la Iglesia Presbiteriana. Y vamos a pedir que el autor le entregue a quien ha sido bien. Muchas gracias. Bueno, el segundo. Roger Ortiz Altuna, Bíblica Evangélica de Tungazuca. Lamentablemente parece que se fue. Qué pena. Walter Oscar Guaranga Andrés, Iglesia de Dios del Perú.
Muy bien. Los invito a ponerse de pie para terminar esta parte. Una vez más le decimos, para aquellos que quisieran adquirir el libro en la primera planta, en la librería, por favor. Y también allá habrá la mesa para quienes que desearan contar con la firma del autor al libro que adquieran.